Buenos días a todas, a todos y a todes. Y ustedes me disculparán, pero yo soy incapaz de estar ahí sentado, así que me vengo para aquí a dar una vueltecita y a estar con ustedes. En primer lugar, dar las gracias a Transformando de Castilla-La Mancha, que haya tenido el placer de invitarme, el placer para mí y la responsabilidad para ellos, porque no sé si voy a responder ante ustedes con todas las expectativas que se pueden poner. A ver, ¿sale o no sale? Sí, pues si ponemos el primero. Muy bien. En primer lugar. Segundo lugar, yo también voy a hacer una labor de inclusión. Estamos hablando de inclusión. Miren, yo no trabajo con menores, lo siento. Trabajo con niños y con niñas. Los menores son un objeto. En castellano es un objeto comparativo a que hay algo de referencia que es la unidad y el tamaño fetén. Servidora no trabaja con eso. Yo trabajo con niños y adolescentes. Así que a lo mejor les pido a ustedes que incluyan a la infancia y la adolescencia y dejen de llamar menores, que es una cuestión peyorativa en castellano, porque se supone que hay una unidad, no existe. O lo que es peor, estamos peleando por no psicologizar y por no medicalizar la infancia y la judicializamos, porque la hacemos menor de edad para ser juzgada. Servidora no quiere eso. Ahora ustedes hagan lo que quieran. Dicho esta historia por la inclusión, total, llevo 30 años diciendo lo mismo. O sea, como ven ustedes, mi éxito es nulo. Lo ven ustedes. Pero vamos, yo insistiré cada vez que oiga menores porque mi oreja hace ¡pah! Y entonces tengo que decirlo. Bueno, como ven ustedes, no tengo ningún conflicto de intereses, es decir, no me paga nadie, no tengo nada, o sea, voy a decir lo que buenamente pienso. Y lo voy a plantear desde las realidades trans en la infancia y la adolescencia, desde esas realidades, lo que me encuentro cuando vienen, cuando me preguntan, cuando me dicen, es decir, lo voy a compartir con ustedes. Y lo voy a compartir con ustedes con algo que decía Carl Jung, ¿verdad? De protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. ¿Se han dado cuenta que dice niños y no menores? No, bueno, era por sugerir, vamos. Y si quieren ustedes en el Principito. He aquí mi secreto. No puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Ya saben ustedes, la gente que nos hemos formado en psicoterapia, decimos que los ojos solo te muestran lo imaginario, con que imagínense ustedes. Verán, el reconocimiento de la identidad trans no es algo extraño, es algo que acontece. Realizar el tránsito es una verdadera encrucijada de informaciones, pero también de toma de decisiones. Una encrucijada que tiene dificultades internas y dificultades externas. Y además no debemos olvidar que la identidad sexual es una parte importante de la identidad como sujeto, como persona. Pero, oiga usted, ¿la transexualidad existe en la infancia? Pues miren ustedes, la infancia y la adolescencia, que yo sepa, puedo estar equivocado, pero que yo sepa, se pregunta por el sexo, el amor y la muerte, que son las tres ramas fundamentales del sujeto humano, de la persona humana. Son las tres ramas que todos nos preguntamos, por el sexo, por el amor y la muerte. La infancia también lo hace. A lo mejor su forma de expresión es distinta y no sabemos escucharla, pero desde luego se pregunta por esas tres cuestiones. Sexo. ¿Pero qué me dice usted? ¿Me está hablando de sexo en la infancia? Bueno, miren, si quieren corrijo. En vez de sexo, sexualidad. Ya está, contextualizado. Y claro, además hay una cuestión importante. Si existen adultos trans, de verdad, no sé si ustedes han visto a alguien que se genere espontáneamente en adulto, pero les prometo que en mi experiencia todo adulto antes ha sido niño y adolescente. Les prometo que es mi experiencia. A lo mejor la suya es distinta, pero algo ha tenido que pasar ahí. Algo ha tenido que pasar. Así que, pues ahí tiene la chica danesa. O si quieren ustedes, la versión cinematográfica de Dennis Girl.
Vamos a empezar, yo lo voy a plantear como los tránsitos. Y entonces, ¿por qué? Porque en una u otra forma, lo que nos llega a los profesionales es alguien que está en tránsito. Y los que nos hemos dedicado a niños y adolescentes, siempre hemos tenido a gente que ha estado en tránsito. Luego tenemos un poquito de experiencia en ver los tránsitos. ¿Por qué? Porque esto está en plural. No hay un tránsito, hay muchos tránsitos. El primero es el tránsito personal. Miren, les voy a hablar sobre 90 casos. Hace 2 años vine y traía 30. 90. Hoy les traigo 90, 3 veces más. Y entonces verán ustedes que prácticamente la mitad son entre chicos y chicas. Una pequeña parte es del género fluido, que es un 4,3%, que yo los he excluido en la valoración. ¿Por qué? Porque no me iba a dar ninguna modificación y con ese 4%, es decir, 4 casos, no me iba a dar para nada para poderlos evaluar hasta que no tenga más, considerando que tengo 90 del otro lado. Entonces, yo he valorado los 90 de o niños o niñas trans, ¿vale? Una pequeña parte es el no binario. Verán, cuando llegaron a mi consulta, no venían vírgenes, venían con diagnósticos psiquiátricos. Y aquí tienen ustedes los diagnósticos que traían. Fíjense ustedes, casi 3 de cada 4 traían un diagnóstico psiquiátrico independientemente de la identidad. Mejor dicho, que no se habían enterado la identidad, ¿vale? Entonces venían con el diagnóstico del libro. Y entonces decían que fundamentalmente pues estaban, como ven ustedes, pues miren, estaba en trastorno límite de la personalidad. Hombre, TDAH, o sea, si no diagnostican TDAH, les prometo que es que se caen por el culo, perdón. ¿Vale? Pero bueno, TDAH. Luego están los trastornos de comportamiento, ¿verdad? Trastornos afectivos. Es decir, como ven ustedes, tenían una variedad de diagnósticos. Pero no habían escuchado yo. Se sabían el DSM-5 de memoria, los profesionales, pero no sabían quién venía a verles. Y de esos 90, la edad media en el que las decían o habían percibido cuál era su identidad de género, en las chicas trans estaba en 6,15 más o menos 1,2 años. Como ven ustedes, la más pequeña podía estar en torno a los 4 años y medio, 3 años y algo, 4 años, ¿verdad? Y en cuanto a los chicos, un poquito más tarde, los chicos trans me refiero, un poquito más tarde. Pero vamos, prácticamente pongan ustedes en torno a los 7 años, más o menos, año y medio. Pero ¿a qué edad fueron la consulta? Pues la consulta en las chicas trans a los 15 años, lo mismo que los chicos trans. ¿Qué quiere decir? Que 10 años realizaron el tránsito a su manera. Y no es la canción de Frank Sinatra. La realizaron en soledad, probablemente con contradicciones y probablemente con las antenas distorsionadas de mis colegas, incluso las mías, de buscar un diagnóstico según el DSM de turno. ¿Vale? O dicho de otra manera, 10 años en los que no nos enteramos lo que se estaba cociendo. ¿Y cuáles son las características generales? Pues miren, que conocen la secuencia a seguir, que reconocen que un tipo de ayuda van a necesitar. Tampoco explicitan cuál tipo de ayuda, pero necesitan que sí. Había una desconfianza o resistencia a iniciar la consulta en algo más del 9 de cada 10 pacientes, lo cual era explicable porque tenían una desconfianza en una respuesta médica, en una unidad específica de identidad de género que tenemos en Madrid, que era a peculiar unity. ¿Sabes? A peculiar. Y sigue siendo a peculiar. ¿Vale? El desarrollo cognitivo estaba normal en todos los casos.
Había bloqueos cognitivos emocionales en un porcentaje no desdeñable, fundamentalmente con un cierto retraimiento en el contacto social, una ansiedad en 1 de cada 2, como ven ustedes es 1 de cada 2. Oiga, la disforia, 4,4%. Esto de la disforia. A mí me encanta lo de la disforia, ¿saben ustedes? Porque es una palabra cogida por los pelos, y cuando digo palabra es palabra, no concepto, que lo hemos utilizado mucho los psiquiatras infantiles para decir el niño que estaba descontento con todo. ¿Ustedes saben ese niño de dime de qué se habla que me opongo? Pues ese era el niño disfórico. Y ahora cogen la palabra y la ponen de otra cosa, eso sí, con apellido, disforia sexual. Ay, madre, qué simple es la gente, de verdad. Más que la radiografía del pelo. Tenían miedo, temor en 1 de cada 5, unos trastornos somatoformes en 1/3 de caso. Trastornos somatoformes son quejas corporales, sensaciones de malestar, esas cositas. Trastornos del comportamiento en 1 de cada 5. Anda, miren, aquí con mi amiga. No ha venido todavía, ¿no? No, bueno, pero vendrá. ¿Cuáles son el impacto que este tránsito podía tener en la salud mental? Primero, un temor a reconocer la propia identidad, que claro, se puede combatir con unas fuentes de información adecuadas, un manejo de las afecciones que se presentan, porque aparecen hipocondrías, miedos, ansiedad, síntomas depresivos. Miren que pongo síntomas depresivos y no depresión, ¿vale? La depresión es una cosa muy seria. Son síntomas de la serie depresiva, ¿verdad? Y clínica psicosomática. Esto es lo que se presenta, fundamentalmente. Anda, miren, 2 amigas estupendas. Tenemos el acoso escolar. Un acoso escolar que es muy importante porque independientemente de los insultos, las amenazas, todo esto, ¿verdad? Miren, hoy me voy a poner científico. La población LGTBI tiene una odd ratio de 3,2 para el acoso escolar con relación a la población no LGTBI. ¿A qué he quedado como Dios? Traduzco. Quiere decir que la población LGTBI tiene 3 veces más de posibilidades de tener acoso que la no LGTBI. Pero han visto qué bien lo llamamos odd ratio, 3,2. ¿Cómo estoy? Bueno, la utilización del ciberacoso es la forma más frecuente. Recuerden ustedes, 1 de cada 2 formas de acoso en la actualidad está a través del ciberacoso. Luego, vayan sacando orella. Acoso, sí, pero en el momento actual a través del ciberacoso. Y esto es devastador, porque si devastador es el acoso presencial, el ciberacoso lo es porque acontece en todos los sitios, en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier situación. Por lo tanto, es devastador. Bien, tránsito familiar. Hemos hecho el tránsito individual, vamos al familiar. ¿Qué tenemos? Pues que había un apoyo familiar positivo en 9 de cada 10 casos. Hombre, no está mal. Había dudas en el otro 10% y había un temor en las figuras parentales que es comprensible en 2 de cada 3. Bueno, decían, jope, ¿y qué va a venir ahora? Y tenían como esa especie de escalofrío, vamos a decir, de vértigo, ¿no? Bueno, ¿qué teníamos de impacto en la salud mental? Pues el mito del tratamiento de reversión. Oiga, ¿y esto se le va a quitar? ¿Dónde le tengo que llevar a tratar? Ahora ya no lo verbalizan así, pero no me importa que lo verbalicen, porque alguno lo tiene aquí. Y cuando lo tiene aquí, no me importa que lo verbalicen, porque lo tiene aquí. Y se dice de una forma implícita, aunque no se reconozca de manera explícita. ¿Verdad? Pues esto es muy bueno. Siguiente. Bueno, también hay profesionales que les dicen, esto se lo vamos a tratar. Bueno. Hay una presión familiar hacia planteamientos con comentarios a veces LGTBifóbicos de baja intensidad. Bueno, no te preocupes, mira, ya verás si esto lo vamos a poder superar. Verás si como que se nota, porque además lo notan muy bien los chicos y las chicas,
que lo dicen a veces formalmente, pero no lo tienen del todo comprendido. ¿Y cómo entender lo que pasa? Esa es la gran situación de las familias. ¿Cómo entender lo que pasa? ¿Cómo poder ayudarle mejor? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con su vida, con él? Y sobre todo, mire, es que no me lo puedo creer. Lo voy a dejar ahí. Lo tienen ahí como dilemas a trabajar. Les vuelvo a decir, muchos de ellos no se explicitan así. Pero como estamos hablando entre profesionales también, y estamos hablando de gente que hace terapia, hay que leer lo que está por detrás de la imagen que se presenta. Bien, como ven ustedes, estamos en una cueva y entonces en lo profesional empezaban ya a presentarse de esto que se llaman paper. ¿Entienden ustedes? En mis tiempos se decía comunicaciones, ahora no, ahora es paper, ¿entienden? Porque hay que decirlo en English language, en la lengua del imperio, ya saben. Bueno, pues entonces aquí está el tránsito social. Y ese tránsito social, cuando vinieron a mí, en más de 9 de cada 10 casos, un poquito más, ya tenían iniciada la transición. El apoyo en la transición social que habían iniciado lo tenían también en el 90%, entonces en el colegio, en esto del cambio de nombre, cambio de apariencia externa, el cambio de vestimenta, estas cosas lo habían conseguido, en mayor o menor medida, pero lo habían conseguido. ¿Qué impacto hay en la salud mental? Pues vemos el acoso escolar, mírenlo, aquí está, la O-ratio, en casi 1 de cada 2 habían sufrido acoso escolar, de los cuales y fundamentalmente había sido últimamente ya en ciberacoso. La presión social hacia el sujeto, ¿verdad?, incluido eso que llamamos de baja intensidad, ¿verdad?, pues estaban esos comentarios LGTBI-fóbicos que muchos los hacían como, bueno, como, esto se le va a pasar, bueno, vamos a ayudarle, pobrecito. Mire que me fastidia a mí lo del pobrecito, se lo digo de verdad. Y había, y esto es muy importante, conductas autolíticas y autoagresiones. Lo de los cortes y todo eso, que se esconden y tal. Y las conductas de tipo autolítico, ya saben ustedes que en 2 o 3 ocasiones, en los últimos 2 años, ha ocurrido la autólisis en su totalidad, o sea, con fallecimiento, como consecuencia de precisamente las situaciones del acoso sufrido. ¿Qué impacto tenía en la salud mental? Pues primero ya le hemos hablado, en el acoso escolar, ¿verdad? No solamente era con los compañeros, a veces a los profesores les costaba ponerse en el lugar de la escucha empática de sus alumnos o alumnas en esas situaciones. El uso del ciberacoso como forma de presión constante, utilizando sobre todo el anonimato, la presión continua y en cualquier lugar, esto es demoledor, por eso es demoledor. Venga. Cuarto tránsito, el judicial. ¡Wow! Voy a mentarlo nada más porque tenemos un experto, así que, pero sí decirle que hay 3 momentos. Hay uno que es la ley 3/2007, que era un calvario por los plazos, ¿no? ¿Verdad? Esos plazos de los 2 años, de no sé qué, de que tenían que al fin se quitó, que tuviera la quirúrgica, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero vamos a meternos en algo que es importante, que es la instrucción 14.610 de 28/10 del 18, que aparece en el Boletín Oficial del Estado del 24/10/18, como ven ustedes cuando estábamos desayunando. Ha salido en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, es una decisión personal de la ministra de Justicia actual, que fue cómo se podía cambiar el nombre registral directamente. Este es en el adulto, simplemente ir, presentarse ante el funcionario y hacerlo, y en el caso, ahí está, ¿verdad? Y en el caso de los niños y niñas es presentarse con 2 testigos, diciendo que es cierto que está en esa identidad. Y con eso solo, ahora ya se puede cambiar. Este es el elemento registral. ¿Cómo ha cambiado?
Yo no sé si lo sabían ustedes, pero es desde el día 24 de octubre de 2018 se puede hacer esta vía. Bueno. Y entonces tenemos el último momento, y el último momento es el proyecto de ley, un proyecto de ley que lleva año y medio en el Parlamento paralizado por la mayoría parlamentaria de entonces. Son dos partidos que son bullengandores ellos, ¿verdad? Y que se han unido, ¿verdad?, para hacerlo, y tienen la mayoría en la mesa, no en el Parlamento, pero sí en la mesa, y la mesa es la que pone los órdenes del día. Y esos han ido alargando plazos, paralizando el desarrollo, y llevan año y medio paralizando el desarrollo de la ley. Una ley que fue propuesta por los colectivos de FEL y por los colectivos de Kogan, asumida por el Partido Socialista y por Podemos, y que está absolutamente bloqueada. Se ha desbloqueado recientemente, pero vamos, porque ya no podían más. Es que, oiga, es que se iban ampliando de 3 en 3 semanas o de 2 y 3 meses. Me parece que eso se llama filibusterismo. Sí, se llama filibusterismo. Llegamos entonces al tránsito corporal. Ven ustedes, vamos haciendo tránsitos. Son tránsitos. Y estos, ya le he puesto varias veces, esto es lo que pongo yo en la facultad y que a mis alumnos les encanta. Eso de que les digo, miren, no existe un único camino a la identidad de género, porque tenemos una identidad genética, que es el sexo genético, tenemos el sexo embriológico, que es cómo se va desarrollando según el mensaje genético. En base a eso hay un desarrollo anatómico. Y miren, no es baladí lo que estoy diciendo, porque hasta las 14-20 semanas todos los fetos son señoras. Entonces, no es baladí lo que estoy diciendo. Aparece entonces ese sexo fetal. Del sexo fetal se pueden imaginar que aparece el sexo civil, que es el que dice la matrona, dice, niño, niña, y todos se lo creen. Oiga, ¿y que se lo creen? ¡Oh! No vean qué, vamos, son creyentes de profesión, como ven ustedes. De ahí aparece el sexo social, porque claro, te escriben o como Maripilio o como Manuel, perdón, me acabo de equivocar. Vanessa María o Iván, ¿vale? Bueno, entonces en base a eso le hacen el sexo educativo, es decir, cómo le van educando, lo que originará con qué se van identificando por todo ese proceso. Llega entonces aquí en el coco el sexo psicológico, ese sexo que entonces hace la relación con los otros, anda, y la identidad sexual. Como para decir que esto es un pispás, el que nace niño, niño, y el que nace niña, niña. O sea, como ven ustedes, con todo este camino, en cualquier vericueto se puede paralizar o cambiar. Y miren, por eso siempre pongo yo estas curiosidades. Miren aquí, un genotipo femenino, es decir, 46XX, pero que no tiene los órganos sexuales internos. Y ese es el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kinselhauser. Es señora genéticamente, pero sus genitales internos están incompletos. Y al contrario, tenemos aquí un genotipo masculino, 46XY, es decir, le hacen y dicen, señor, y dice, pues ya se equivocó, porque es el síndrome de Morris, que fuera es una señora real. Como ven ustedes, esto de cómo era lo que decía el hazme oír, que los niños tenían pene y las niñas tenían, pues el Morris no tiene pene, y es 46XY. Está bien, ¿no? Está bien, bueno. Así que aquí tenemos que hay unos componentes somáticos que tienen que ver con la genética, la anatomía y la fisiología, unos sociales en la educación y las relaciones sociales, y unos psicológicos que tienen que ver con la identificación, la identidad, lo psicosocial, y ahí se adquiere la identidad de género. Bueno, y entonces estos son los estadios de Tanner, y en base a ellos, como está aquí mi colega que sabe mucho más que yo, se lo pongo así de pasada, como que tal, paso corriendo, no, no paso corriendo. Llego aquí a este, que es un diagrama de flujos para saber qué hacer en un momento determinado. Entonces, cuando llega
alguien, un adolescente que explicita su deseo de ser de un sexo no coincidente con el sexo asignado, entonces tenemos que decir, ¿es manifestado de forma adecuada? ¿Hay una evaluación de contenidos con coherencia, consistencia y continuidad, con permanencia en el tiempo? Si es así, se confirma la existencia de síntomas mentales, pues se deriva a salud mental, se ve, etcétera, y si no, se evalúan las posibilidades de hacer. Si cogemos el recorrido, vemos que ya cuando se encuentren estos estadios de Tanner, empezaríamos el cambio con los bloqueadores primero o con la doble hormonación después. Bueno, esto lo salto porque si no le quito la historia a mi buen amigo, pero sí decir algunas cuestiones de la reasignación quirúrgica, que no es estrictamente necesario, que debe ser definido por cada persona y estar segura de los pasos que vamos a dar y que precisa un consentimiento informado, detallado, ¿verdad? Que en la transexualidad femenina pues es más fácil hacer la reasignación quirúrgica total y que la reasignación quirúrgica de la transexualidad masculina, lo sencillo sería hacerle la mastectomía bilateral o la reasignación total, pues es más difícil porque las técnicas quirúrgicas son más complejas. Hay también otras cirugías feminizantes o androgenizantes, ¿no? Faciales, nasales, de la nuez, en fin, estas cuestiones que ahora se están poniendo más en evidencia porque ya hay más casos y quieren solventarlo, ¿verdad? Y están los tratamientos complementarios de logopedia o foniatría para el control de la voz, el control de la tonalidad, del timbre que tiene la voz. Mira que me sabe mal, José Luis, pero... ¿Ya he cumplido el tiempo? Sí. Sí. Termino. ¿Te damos 2 minutillos? ¿Sí? 2 minutillos. Venga. Gracias. Esto me pasa por enrollarme. Porque, miren, tránsitos profesionales. Termino con los tránsitos profesionales, ¿vale? Miren, decía Mario Benedetti que de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos. Y entonces, aquí tienen ustedes cómo Money acuña lo que es la identidad de género, pero miren ustedes los años, 1969, cómo Parsons y Ovesey le hacen un transexualismo primario core cuando aparece en la infancia y un transexualismo secundario cuando aparecían los mayores. Aparece Norman Fish haciendo esa palabra de disforia de género. Claro que la gente no se daba cuenta que Norman Fish también dijo que los médicos superen sus prejuicios morales al respecto. Esto se lo calla la gente con estas cosas, ¿verdad? Y cambió el nombre y lo puso ya de identidad de género en el año 2000, 2003, 2004. A mí me encanta la DSM, que es muy científica. Déjeme decir esto, moderadora, porque es que buenísimo. Mire, es tan científica, tan científica, tan científica y tan objetiva en todo lo que dice marcada incongruencia o intenso deseo. Es decir, como ven ustedes, marcada incongruencia son 10 centímetros de incongruencia, e intenso deseo son 1/4 y mitad. Porque ya me contarán ustedes cómo se mide eso. Pepito y yo lo vamos a medir de manera distinta y yo, como hoy me levante de mala leche, a lo mejor lo mido de manera diferente que si me levanto más empático. O sea, como ven ustedes, de ciencia, pouturru de foie. ¿Vale? Bueno, pues intenso deseo, intenso... Lo de fuerte convicción a mí me encanta. Dice, ¿cómo está usted de convencido? Yo, fuertemente convencido. ¡Hala, toma ya! Oiga, pues se quedan tan anchos. Oiga, que esto es lo que viene... que está copiado textual, Palabrita del Niño Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero, y ahí vienen los peros. Miren, trabajo importante es este de Catenis, que dice que no hay mayor índice de patología psiquiátrica, pero esto es importante. Como ya se dice, mire, tiene que desaparecer del DSM. Y lo dicen ni más ni menos que en el año 2000. ¿Dónde? En el Journal American Academy Channel Adolescent Psychiatry. Es decir, en una revista de impacto de psiquiatría de niños y adolescentes de la Academia Americana, desde el año 2000 dicen, esto tiene que desaparecer. Déjense ustedes de leches. Perdón. Y entonces, el criterio diagnóstico de las dificultades sociales tampoco es criterio cualificador. Y además, Hansen y Dahl nos dicen, fíjense qué conclusión, a mí me encanta esta conclusión, que es que la transexualidad
ha sido considerada una expresión de sintomatología severa sin evidencia empírica suficiente. ¿Por qué? Porque él comparó por grupos transexuales, no transexuales, población total, que eran derivados por trastornos de personalidad. Bien, miren, pero es que en España la Comisión Nacional de Bioética, que les aseguro que no es de extrema izquierda, se lo prometo, nos dice que es que la situación no existen sexos, sino roles, y que ese rol está en lo que pudiéramos llamar el sexo en la cabeza. Miren, año 2015, Pediatrics, de la American Academy of Pediatrics, donde te dicen que los niños transgéneros, si tienen el apoyo suficiente, no tienen ningún tipo de alteración, salvo la de ansiedad, de compensación y de reacción adaptativa. Y es más, el mismo grupo de Olsen nos dice que la variedad transgénero, la identidad transgénero, es una variante normal de la identidad de género y por eso debe desaparecer de los sistemas de clasificación. Es más, lo que se llamaban equivocaciones no es que se fueran atrás de la identidad de género, sino que habían sido mal valoradas inicialmente por los profesionales. Yo creo que ahora... Sí, termino con la CIE 11, que es de antes de ayer, ¿no? Y ya con eso termino. Bueno, la OMS nos dice esto de la incongruencia que les sienta tan mal, pero que no había otro nombre, se ponen códigos Z, no tiene nada que ver con sistema de clasificación, porque está aquí el capítulo de los códigos Z, no debe utilizarse para realizar comparaciones, no debe usarse para codificación de morbo y mortalidad, y entonces ahí es donde está. Es decir, no es diagnóstico, es descripción, es descriptivo. Los códigos Z está ahí, eso es lo más importante, y cómo el trabajo de comparación internacional que se hizo de la Organización Mundial de la Salud nos dice algo, le hace concluir al presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría, que le aseguro que tampoco es de extrema izquierda, y dice, si no es una enfermedad ahora, resulta que nunca lo fue. Y esto es la cuestión importante, ¿verdad? Esta rectificación total que nos hace decir a los profesionales algo que la gente de Fundación Daniela ya lo sabe, porque lo he dicho muchas veces, que es que hay que escuchar, 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 y cuando nos cansemos, volver a escuchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Yo pienso hacerte caso. A partir de ahora cambio mi concepto de menor por niño y niña. Así que yo creo que sí que vas a tener éxito, a pesar del tiempo, claro que sí, que lo llevas diciendo.